Ok, entonces vemos aquí este tema del Cordero. Que dice, para preparar la venida del Mesías, Juan se retiró al desierto y luego, en las márgenes del Jordán, se puso a proclamar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Esto está en los tres sinópticos, en los sinópticos, y está en el Evangelio de Juan. Entonces se dan cuenta ustedes de que cuando hay un relato que está en los cuatro evangelios, se llama testimonio múltiple. Quiere decir que ese es un dato histórico que realmente sucedió. Y entonces no podemos confundir el bautismo de Juan con el bautismo de Jesús. Entonces, este era un tema de conversión. Juan el Bautista, aparece como el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero de los del Nuevo, ¿verdad? ¿Y cuál es el tema? Poder manifestar al pueblo de Israel aquel que bautizaría en el Espíritu Santo. O sea, señalar quién es Jesús que va a dar un bautismo mayor, o sea, más eficaz, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí dice, aquí, porque a veces es bueno tener el texto porque a veces dice pues que la persona que está dando el tema dijo, ¿verdad? Pero en mi caso, pues yo no opino, no doy opiniones ni comentarios personales, sino del texto. Y aquí dice, ¿verdad? Que para poder manifestar al pueblo de Israel, aquel que bautizaría, o sea, Jesús, ¿verdad? Que bautizaría en el Espíritu Santo a quien el mismo Juan mismo no conocía. Fíjese, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y si eran primos o cómo? Bueno, es que acuérdense que estamos en el Evangelio de Juan y la palabra según tiene que ver mucho, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el enfoque? Por eso a veces no es bueno mezclar todos los cuatro evangelios porque van a distintos destinatarios y entonces uno tiene que saber lo que se está celebrando, lo que quiere transmitirle a los destinatarios y por eso la proclamación es según, para ubicarnos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver de que muchos de estos temas están ya dichos en el Antiguo Testamento, sobre todo, digamos, en el siervo de Yahvé, que es lo que en el Evangelio de Lucas Jesús se aplica en Nazaret cuando lee a Isaías, ¿verdad? Que el Espíritu de Yahvé está sobre mí. ¿Y para qué? Pues para darlo, porque Jesús no se queda con nada. Jesús todo lo que tiene lo da. Y entonces se dice para dar salud para a los ciegos y para ayudar a los que no pueden caminar. Bueno, sanar, liberar, curar. Entonces, ahí está Isaías 11:1, el Mesías que se esperaba y se anunciaba que sobre él se iba a posar el espíritu de Yahvé. ¿Cómo era ese espíritu? De sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de temor de Yahvé. Bueno, son los dones del Espíritu Santo, pero fíjense que eso es para motivos pedagógicos que se hace todas esas separaciones. Pero si ustedes se dan cuenta, es el mismo Dios actuando, eh, como decíamos anteriormente, el mismo que se da. O sea, él es la palabra y él es lo mismo, pero da la palabra y se encarna. El amor entre la palabra y él está totalmente unida, pero él la da. Se unen los dos, el Padre y el Hijo, y da al Espíritu. Entonces, pero está anunciado desde el Antiguo Testamento y
Juan va elaborando todo este mensaje que quiere ver, que quiere decirnos a nosotros quién es Jesús, quiere revelarnos, quiere darnos el conocimiento, pero vamos a darnos cuenta ya en lo que estábamos diciendo anteriormente, de que en los sinópticos no le entienden. En el Evangelio de Juan, pues va progresivamente, pero ya en el discurso, en la segunda parte, le explica lo necesario de todo lo que ha pasado para regresar al Padre y dejar su espíritu entre nosotros. O sea, no nos deja huérfanos. Está. Esto también es importante entenderlo para modificar nuestro lenguaje, porque ciertamente desde la fe, por eso decíamos anteriormente, de que todo esto no puede conocerse solamente por el intelecto, sino que tiene que ir desde la fe, ¿verdad? Y tiene que ir incluida ahí la fe. No había puesto la camarita. Pues debe de ir incluida la fe, ¿verdad? Y entonces nosotros creerle que realmente Jesús es la manifestación de Dios. ¿Y por qué vamos a creer eso? Otra vez por los signos. Entonces aquí viene, aunque yo no vea al Padre, por los signos, yo entiendo que las manifestaciones que está realizando Jesús son obras del Padre. Vean qué confusión que en los sinópticos dice, en algún momento dice, este hace las obras de Belcebú. Jesús tiene que explicar. Esa es una locura. ¿Cómo va a ser Satanás sacando a Satanás? No puede ser. Entonces, todo reino dividido, pues no funciona. Si eso ya es así, pues es que ya esto ya colapsó, ¿verdad? Entonces, es como sentido común. Pero se dan cuenta que todo este tema que luego nosotros tenemos en nombre del Padre, del Hijo, todo eso es revelación de Jesús. El amor de Dios que se da, que se desdobla, que se manifiesta en miles de formas y que Jesús quiere que nosotros lo descubramos en nuestra propia historia. Entonces no se trata solo de celebrarlo litúrgicamente, se trata de incorporarlo y de ir modificando nuestro lenguaje, porque Jesús está entre nosotros, Él lo dijo y así es, porque es Dios, no es un fulanito cualquiera, es Dios quien se está dando a conocer. Esa es nuestra fe. Eso es lo que dice el prólogo, que existía desde siempre. Entonces lo mínimo es creerle, que si está, que si no está, que en la Eucaristía, que si no, que si a saber, que no, o sea, eso no es así. El prólogo, que es un himno cristológico, que ya hay que ubicarse en las primeras comunidades que ya estaban ya es un himno, ya es una elaboración que se coloca, igual que Génesis 1, ya era un himno que se celebraba en el templo y se coloca al principio como una gran pieza, una gran obra maestra para decir cómo Dios en su inmenso amor se da. Y fíjense, que aunque Génesis 1 no diga que es signo, pero yo veo la creación y es signo del creador. Si veo la belleza en la creación, pues, aunque yo no vea al creador, yo puedo imaginarme su sabiduría. Todo esto que dice aquí, yo puedo imaginarme su sabiduría, su entendimiento, todo eso me lo puedo imaginar y más. Eso se llama intuir. Eso es algo natural en el ser humano que ve más allá. No solo ve con el intelecto y los ojos miopes, que solo ve lo que ve ahí, sino que ve más allá. Pero en el Evangelio de Juan está claro. ¿Por qué no vemos más allá? Porque necesitamos al Espíritu. Ya se fijan ustedes, hace 8 días, ¿qué fue lo que dijo el padre Esvin al final de la clase? Que el Espíritu Santo la ilumine. Y no solo a mí, le dije yo, a todos. Es eso, necesitamos todos estos dones del Espíritu
para conocer la revelación, lo que Jesús nos da a conocer. Y lo vemos con claridad en los evangelios sinópticos. Él les está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles, lo que le va a pasar y ni le entienden ni le creen. Entonces, pues, ¿por qué? Porque les faltaba el Espíritu. Ya vemos en Hechos de los Apóstoles que hay un entendimiento después de la venida del Espíritu, o sea, de la presencia del Espíritu del viviente, ¿verdad? Por razones pedagógicas se hace esa separación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como cuando nosotros decimos el cuerpo humano está dividido en cabeza, tronco, pero no está dividido en cabeza, tronco y extremidades, ¿no? O sea, está junto, es un organismo. Entonces, no, la cabeza no anda, bueno, aunque la mente ande por otro lado, pues la cabeza está puesta aquí. La mente puede ir a saber dónde, ¿verdad? Porque ustedes pueden estar en misa físicamente, pero su pensamiento anda lavando platos o haciendo comida, ¿verdad? O haciendo otra cosa. En fin, pero el tema es que eso se utiliza, es un lenguaje que se utiliza para dar una comparación, por decir así, y que nosotros podamos entenderlo. Pero el hecho es que está totalmente unido. Entonces, en el Evangelio de Juan, este tema de Isaías con el siervo doliente, el siervo de Yahvé, pues él lo va explicando, por decir así, a una manera que nosotros entendamos quién es Jesús. ¿Y quién es? Pues ese siervo a quien el Padre sostiene. Fíjense que por eso les decía que en el Evangelio de Juan Jesús no es tan original, porque todo lo está haciendo el Padre en Jesús. Jesús dice lo que el Padre quiere que diga, Jesús hace lo que el Padre quiere que haga, Jesús da testimonio de lo que vio del Padre, en fin, todo tiene el protagonista en el Evangelio de Juan es el Padre, si ustedes se dan cuenta. Pero Jesús es un protagonista ante nosotros porque nos está revelando el amor de ese Padre. No nos está contando la parábola del hijo pródigo, porque ese es el sinóptico. Pero también el sinóptico hizo eso, el Evangelio de Lucas, que nos cuenta en una parábola cómo es el amor de ese Padre. Pero aquí ya vamos 200 años después y entonces decimos, pues ya la gente no es tan cercana a Jesús, se han formado comunidades, tenemos el primer relato para los cercanos y se va pues englosando, se va pues completando para todas las comunidades que se van formando y que van teniendo distinta comprensión de Jesús desde su intelecto. O sea, no puede ser Dios. ¿Cómo va a ser Dios? Menos porque murió en esa cruz. O el otro lado. No puede ser humano. Si es Dios, no puede Dios. Y si es humano, no puede ser como nosotros. Él era perfecto. No. Entonces, el Evangelio de Juan va poniendo ese equilibrio, pero sostenido. Jesús es el sostenido, el siervo que el Padre sostiene, que el Padre elige, en quien se complace. Si ustedes se fijan en esta cita de Isaías 42, es lo que Jesús, es lo que el Padre dice en el bautismo de Jesús y en la transfiguración. Solo que en lugar de decir siervo, dice que es el Hijo amado, en quien pone toda su confianza, en quien se complace, ¿verdad? En quien pone toda su confianza. Escúchenlo. ¿Por qué? Porque ha puesto su espíritu, el espíritu del Padre, sobre él. Ahí está. Y entonces está esa relación y esa intimidad. Bueno, entonces vemos que Jesús está lleno del Espíritu de Dios. Y nosotros ese espíritu, pues le decimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ¿quién es Dios? El tres veces santo, 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 santísimo. Ese es el espíritu, por eso es Espíritu Santo. Tampoco el símbolo es una paloma, pero no es que la paloma sea el Espíritu Santo. Yo recuerdo hace un tiempecito
que un sacerdote le decía a una señora: "No, lo que acabas de ver no es el Espíritu Santo, es una paloma". Y explicaba, porque la señora aseguraba que una paloma que era como muy que la vio muy especial, pues decía que era el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es espíritu, espíritu. Entonces, no es que sea paloma. ¿Por qué es que se representa ese símbolo? Porque está representado por ese símbolo. Bueno, ahí hay que buscar los símbolos que Israel utilizaba, forman parte del Antiguo Testamento. Acuérdense, Noé, cuando está el diluvio, pues manda, pues él, por el espíritu de Yahvé, pues sabe que iba a haber un diluvio, que hace su gran barca con las medidas que Dios le dice, pues obedece, le cree a Dios y luego va y luego cuando ya quiere saber él cómo está, si ya el agua bajó o no, pues envía una paloma, ¿verdad? Y la paloma regresa, dice, con unas hojas de oliva. Entonces, fíjense que la frase bautizar en el Espíritu Santo, pues es una frase capital, es de gran importancia. Porque ahí es donde se sintetiza la obra mesiánica de Jesús. O sea, el Mesías esperado por Israel, pues es Jesús de Nazaret. Marcos lo dice Jesucristo. Christos en hebreo es Mesías. En griego es ungido. Entonces aquí tenemos pues la síntesis en Marcos. En Lucas tenemos la explicación del ángel. En Mateo tenemos también en sueños el ángel. Entonces vean que es lo mismo, ¿verdad? Encierra toda esa realidad superior positiva y luego nosotros podemos ir descubriendo eso en los textos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué estamos hablando del Antiguo Testamento y por qué estamos hablando de eso en el Evangelio de Juan? Porque acuérdense que en el Evangelio de Lucas, los caminantes de Maús van, no entendieron a Jesús, dice, y a todo esto, dice, van deprimidos, van cansados, van tristes, y el forastero se acerca, pues no entendieron nada, ¿verdad? Y entonces, ¿y a dónde van? Pues vamos a nuestra tierra, a nuestro pueblo, porque nosotros seguíamos a un personaje, creíamos que era el Mesías esperado. Pensábamos que era un profeta, pero a todo esto ya lleva 3 días muerto. Pero ya lleva 3 días muerto. Entonces, acuérdense ustedes que él empieza, dice, a explicarles la escritura. Importante, porque la escritura que había, pues no era el Nuevo Testamento. Ya estamos viendo que eso se escribió hasta mucho después. La escritura que había era el Antiguo Testamento. Igual cuando Pablo dice que toda escritura fue hecha ¿para qué? Para corregir, para instruir. La escritura que está escrita cuando Pablo escribe las cartas, ni siquiera está el Nuevo Testamento, solo está la Torá, el Antiguo Testamento. Entonces, entonces hay que ubicarse en eso para entender de qué se está hablando. Y eso fue un proceso que tuvieron los primeros escritores, las primeras comunidades, de buscar a Jesús en la escritura. Esa es una gran sugerencia, ¿verdad? Como dijo uno de ustedes hace 8 días. Qué bueno que vamos a entrar a la Biblia, porque generalmente nos dan libros, pero no utilizamos la Biblia, porque la verdad, los libros son comentarios de la Biblia, pero en la Biblia es donde nosotros encontramos a Jesús. Eso es lo que dice Jesús en Lucas. Toda la escritura habla de mí. ¿Y qué escritura había cuando está pasando eso? Pues solo estaba el Antiguo Testamento. Entonces vean que aquí Isaías anuncia también que cuando se derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, el desierto será un vergel. Eso de la nueva creación, todo lo que está aquí, cómo va a pasar y cómo va a cambiar la realidad, porque va a haber justicia. Y en ese vergel, o sea, acuérdense ustedes, pues es como algo muy frondoso, muy verde.
¿verdad? Ahí va a morar la justicia y la verdad, el derecho, fíjense ustedes, el derecho lo da Dios, el Espíritu de Dios, cuando se derrame el Espíritu, porque el derecho no es lo que cada quien se merece o le corresponde. No, no, ese será el derecho jurídico, humano, pero el derecho divino, la justicia divina, pues, ¿qué es? Que somos hijos, pero somos hijos no por mérito personal, sino por méritos de Cristo, que nos justifica ante el Padre. Aquí habría que complementar la lectura con la carta a los Hebreos y con Pablo a los Romanos y a los Gálatas, que habla de la justificación. ¿Y qué significa? Que en el Juan el Bautista anunciaba que Yahvé iba a venir a volar cabezas. Y resulta que Jesús dice, no, no viene a volar cabezas. Por todos los méritos que hace Jesús con el Padre, nos justifica. ¿Por qué? Porque asumió todo nuestro pecado. ¿Qué hizo? Se lo tragó, lo recicló, lo volvió amor. ¿Por qué? Porque la cruz, pues ese es otro evangelio, el de Lucas, perdona a todos los que lo han ofendido, lo han matado, ¿verdad? Entonces, todo eso uno puede unirlo, pero unir entendiendo de que todos están diciendo lo mismo, pero cada uno lo está diciendo de distintas maneras. Entonces, lo que está haciendo Juan aquí es unir todo lo de Isaías y lo está poniendo, pues, sobre todo en los discursos, va a presentar todo esto, ¿verdad? Como cuando ese espíritu se derrame sobre toda la humanidad, su bendición. Pero fíjense, cuando nosotros vemos todo esto, es una promesa que se cumple, porque eso, ¿dónde lo prometió Yahvé? Pues fíjense, se lo prometió a Abraham. Abraham, si le creía, va a ser bendición, bendición. Primero él va a recibir la bendición, pero esa bendición no es para que se quede en él, sino que él la va a dar a su familia, a donde vaya, bueno. Entonces, pero Abraham solo lo pudo hacer en sus tribus, en su pedacito de gente, pero fue una promesa hecha a Abraham. Tú serás. Y luego aquí, pues tenemos a Jesús que lo está llevando a toda la humanidad, a toda la posteridad, dice, sobre los descendientes que crecerán como hierbas a orillas del agua y como prados junto al río. Mire, es muy lindo, ¿verdad? Lo importante es darnos cuenta de la necesidad de ese espíritu, primero para entender ese amor de Dios que se derrama sobre cada uno de nosotros sin merecerlo, obviamente, no porque hagamos méritos. También tenemos a Ezequiel en el Antiguo Testamento que nos habla de ese espíritu nuevo. Os arrancaré ese corazón de piedra y os haré un corazón de carne. Pondré entre vosotros un espíritu y os haré ir por mis mandamientos. Vean cómo ese cumplir, ese tener temor, respeto de Dios y ese llevar el amor de Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos, no se realiza por nuestras propias capacidades. Aquí está claro dicho. Pondré dentro de vosotros ese espíritu y os haré para que puedan cumplir lo que a mí me agrada, pues que serían pues lo que le agrada a Dios. Y entonces habitaréis la tierra que yo os he dado a los padres. Y seréis mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces imagínense que tristemente todo eso se queda en discursos, ¿verdad? Y es muy triste porque es una revelación que hace Jesús, que es Dios. Entonces no es una persona, un pensador, un maestro, un rabino, que lo es, pero no es solo eso, es Dios. Entonces esos textos aparecen con claridad el Espíritu de Dios como principio, ratificación y renovación interior. Entonces eso se hace cuando se pide, cuando se quiere, cuando se sabe que se necesita y porque solo con él se puede desarrollar
acuérdese lo que dice Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hasta aquí? Pues estamos viendo que todo esto que se va a ir desarrollando, esto es un poquito lo que Jesús le contesta a Nicodemo, que hay que nacer del agua y del Espíritu. Pues, ¿de dónde sacó eso el Evangelio de Juan? Pues de todos estos relatos del Antiguo Testamento. La necesidad de tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, no como un canto, ¿verdad? Que el Espíritu se derramará y moviéndose las manos y todo, y luego nuestra realidad humana ni es fraterna, ni es justa, ni es sincera, y entonces, pues el Espíritu no se manifiesta, por mucho que estemos en Pentecostés, en vigilia y en todo lo que podamos estar. Aquí es el tema de creerle e ir, pues, renovando también nuestro lenguaje y nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, y ver esos temas sacramentales que ahora vamos a ver que son signos y símbolos los sacramentos, ya que como nosotros lo vamos entendiendo, pues, pues darse cuenta que no son prácticas mágicas, sino que tienen un gran sentido cuando nosotros le damos el sentido, porque ya lo decía un compañero de ustedes hace un momento, ¿verdad? El símbolo une a una realidad. Ponía el ejemplo de la bandera. La bandera no es Guatemala, pero si yo estoy en otro lugar, hasta puedo llorar al ver la bandera, porque me lleva, o sea, me transporta a otra realidad. Entonces el sacramento es eso, es un símbolo porque nos transmite y es un símbolo que se realiza a través de signos. Entonces aquí viene el agua que purifica al creyente de su forma más profunda, ¿verdad? Entonces es el espíritu que se va derramando y que le va dando nueva vitalidad. Lo mismo el sacramento de la confesión o de la penitencia, ¿verdad? No es una lavadora que yo me pongo el traje, lo ensucio, lo pongo en la lavadora, me lo vuelvo a poner, lo vuelvo a ensuciar. Entonces, confesar lo mismo siempre, que hago lo mismo, que hago lo mismo, pues, ¿de qué se trata? Se trata de que es el Espíritu que me perdona. Ya sabemos que el sacerdote preside, pues es la persona de Cristo, representa, podríamos decir, es un símbolo, ¿verdad? Porque representa a Cristo por las vestiduras que tiene, está investido cuando él vamos al confesionario, nos confesamos, pues él representa. Entonces no es ser, por eso decir que una persona que peca igual que yo o peor que yo, no tiene nada que ver. Es un representante. Y aquí tiene que ver otra vez el simbolismo. Y en esta parte están los dos temas que estamos hablando. Obviamente, cuando se escriben las primeras partes, no están los sacramentos así definidos, pero cuando ya está el evangelio lobado, se me fue ahorita la palabra, pues ya se han entrado todas las partes, no es globalizado, se me fue la palabra. Pero entonces ya vemos que nuestra interpretación pues ya tiene que ver con mucho sentido sacramental, de símbolo, de signo, porque lleva a través de un signo material y una fórmula, una palabra que acompaña al signo, que nosotros tendríamos que conocerlo porque pues es nuestra práctica. Entonces, aquí tienen toda una explicación y vamos viendo ya en los otros versículos cómo el testimonio de Juan es signo, ¿verdad? Porque va verificando, proclama solemnemente que lo ha visto y da testimonio. Entonces, digamos que las personas, fíjense, aquí nos vamos a poner un poquito en la geografía.
De todo este tema de los signos, nos vamos un poquito a la geografía y vamos a recordar el mapa que las comunidades de Juan se van al norte, ¿verdad? Vimos que las otras se van a la parte sur, a la parte de Grecia. A la parte del norte vimos que era Siria, Líbano, pues, la parte del norte. Pero el Evangelio se escribe, los 4 se escriben en griego. Jesús no habló griego, hablaba arameo y puede ser que hebreo. Puede ser que conocía un poco el griego y tal vez el latín, pero realmente hablaba arameo. Pero al final los 4 evangelios fueron escritos en griego. Se llama griego koiné, porque era el griego que hablaba el pueblo, no era un griego como muy estudiado, sino que era un lenguaje popular. Entonces, muchas veces las palabras se han traducido, el proceso de traducción que han tenido todos los libros de la Sagrada Escritura, pues han tratado de encontrar las palabras. Pero cuando el estudio que estamos haciendo quiere ser como muy específico, pues entra al idioma griego para que nosotros podamos entender mejor de qué está hablando el Evangelio. Entonces, por ejemplo, el texto presenta, dice en el texto griego, 2 variantes de importancia que se van dando, ¿verdad? Y que en algún momento los padres de la iglesia, porque acuérdense, después de que mueren todos los apóstoles, empiezan, pues en Hechos de los Apóstoles pueden ver ustedes eso, cómo se va desarrollando las comunidades, pero toda esta gente murió casi toda perseguida y bueno, ya ven ustedes Esteban, el primer mártir, y así, todos se fueron muriendo. Bueno, entonces se fueron desarrollando todo por imposición de manos y tenemos pues a los padres apostólicos que son los que van después de los apóstoles, ¿verdad? Los que van surgiendo después de los apóstoles y ellos pues van dando su interpretación del texto. Esto es lo que nosotros llamamos la tradición y el magisterio de la iglesia. O sea, una tradición que va interpretando en las distintas generaciones. Es cuando nosotros en la liturgia celebramos a los distintos padres de la iglesia padres apostólicos, todo se menciona San Agustín, aquí por ejemplo Crisóstomo, Orígenes, Cirilo, en fin, incluso en las oraciones eucarísticas, en la plegaria eucarística, hay una larga que menciona a todos estos personajes. Y ellos van dando interpretaciones diversas del texto. ¿Qué es el Hijo de Dios? Pues dice que originalmente el primer texto fue en papiro, o sea, en un material totalmente liviano, ¿verdad? Que se destruía con facilidad. Entonces, se le va dando esa definición de Jesús, el Hijo de Dios. Un sinónimo, el elegido de Dios. Está pues sacada desde otras interpretaciones, los sirios, los romanos, están los otros padres, que ya no son apostólicos, son después, San Agustín, San Ambrosio, van dando sus interpretaciones. Y entonces nosotros encontramos muchas y todas de alguna manera son válidas, pero de alguna manera la que ha prevalecido es Jesús, Hijo de Dios. Entonces, aunque se dieron otras interpretaciones en su momento, ¿verdad? Y al final Jesús, Hijo de Dios, pero ese tema del Hijo también hay que entenderlo, ¿verdad? Porque muchas veces porque ya sabemos que el Padre y el Hijo no es igual en la realidad humana. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Son 2 personas diferentes. Y cuando nosotros vemos eso desde nuestra inteligencia, desde nuestra capacidad de razonar, pues nos suena a separación. El Padre es una cosa, el Hijo es otra cosa y el Espíritu Santo es otra cosa u otra persona. Entonces, todo eso pues es un misterio que como volvemos a repetir,
Solo el Espíritu puede ir unificando este conocimiento en la medida que nosotros lo pedimos y que nosotros nos abrimos a recibirlo. Entonces aquí les dan a ustedes todas estas interpretaciones de cómo se puede ir dando. Luego aquí tienen la explicación del tercer día y siempre son testimonios, ¿verdad? De la nueva creación. Como les vuelvo a decir, el librito lo tienen ahí. Esto es, así como dimos los 7 signos, vemos aquí toda la nueva creación a través de signos. Llega prácticamente hasta, miren, aquí lleva el encuentro con Natanael. Y luego Felipe llama a Felipe, versículos 43 y 44, todavía va al tercer día. Y aquí me mencionan a mí, mire, Felipe era de Betsaida, ahí aparece mi nombre. Bueno, nos quedan 2 minutos para terminar, por eso solo estoy recogiendo ahí para que ustedes vean de dónde estamos sacando toda esta información. Y si tienen dudas y preguntas, tienen 2 minutitos. ¿O está todo claro? Betsaida, no sé si nos puedes explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer entonces para la siguiente. Solo el prólogo, padre. Solo el prólogo. Leer el prólogo en su Biblia, el prólogo. Ajá. E ir captando estos, primero la nueva creación de los 7 días y los símbolos y signos que ahí van saliendo, que son diferentes a los 7 signos que ya habíamos dado las citas, pero que estamos diciendo que toda la primera parte está llena de signos y símbolos. Entonces pusimos de ejemplo solo el prólogo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer el prólogo y encontrar los 7 días que aquí están desarrollados en citas, y luego, y si no tienen este folleto, no lo pueden bajar, con las notas de pie de página de su Biblia, lo encuentran. Entonces leen prólogo y leen la nota de pie de página. Eso es todo. Gracias. A usted, padre. ¿Alguien más? No se va a escribir nada. Pues si usted quiere escribirlo, el tipo de escribir es para que ustedes, pues, que le dijera yo, como que remachen en su mente, como que algo que de remachar que no se le olvide. Puedes, pero es lo mismo que lo que van a hacer es constatar lo mismo que les acabo de decir, pero ya ustedes leyéndolo en el prólogo. Pueden Está bien. hacer un pequeño comentario de media página. Está bien. O sea, el tema es la preexistencia de Jesús desde siempre, según el Evangelio de Juan, y los signos de la nueva creación que están en el prólogo. Esas son las dos cosas. Y eso lo tienen en su Biblia y en las notas de pie de página. Y escribir media página, nada grande. Entonces ya se va a cortar. Si ya no tienen ninguna duda, queda 1 minuto. Pues nada, muchas gracias, Lick, y feliz noche.